Buenos días, nos encontramos en compañía del doctor Henry Villegas. Él es especialista en medicina estilo de vida. Y creo que podríamos empezar porque nos cuenta un poquito qué es este tipo de medicina. Muy buenos días. Quiero primero que nada agradecer al equipo de Sonati por esta invitación. Y para responderte, quiero decirte que medicina del estilo de vida es una especialidad nueva en medicina que se ha expandido por todo el mundo. Y para definirla en términos muy prácticos y sencillos, medicina del estilo de vida es el tipo de especialidad de medicina que usa el estilo de vida precisamente, obviamente un estilo de vida saludable, y usa la alimentación, la nutrición como tratamiento, no solo para prevenir enfermedades, ayudar al atleta y ayudar al joven y al mayor, pero también para revertir enfermedades crónicas que son relacionadas con el estilo de vida. Enfermedades del estilo de vida son, por ejemplo, cáncer, que son 100% prevenibles. Son, por ejemplo, la diabetes, que son, si no es tipo 1, que depende de la insulina, son 100% prevenibles. La diabetes tipo 2 es prevenible. La obesidad es una enfermedad con un código dentro de medicina. La obesidad es una enfermedad que generalmente se asocia al menos con 2 enfermedades crónicas, aunque la gente no lo sepa. Y un caso es, por ejemplo, la prediabetes. Hay millones de gentes en el mundo que andan por ahí que son prediabéticos y no lo conocen hasta una década después, cuando comienzan a tener síntomas. Enfermedades cardiovasculares, mucha gente anda con colesteroles altísimos y la serie de lípidos altos y no lo saben porque no se han hecho los exámenes quizá y no tienen síntomas. Pero son enfermedades que se están incubando. Entonces esa es la medicina del estilo de vida. Nosotros lo que estamos tratando es, a nivel del mundo, a través de la Alianza Global de Medicina del Estilo de Vida, tratar de educar no solamente a los médicos, nutricionistas, a los estudiantes de medicina, sino a todo el equipo de salud que trabaja con pacientes para que comiencen a cambiar, a transformarse en la manera de practicar medicina y aplicar lo que nosotros llamamos medicina del estilo de vida. Hoy día es una especialidad y precisamente el año pasado esta especialidad hizo los primeros exámenes de especialidad a finales de octubre de 2017. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos relacionar lo que nosotros comemos con nuestra salud? ¿Tiene algo que ver? Sí, bueno, esto es nada nuevo. El doctor Hipócrates, el padre de la medicina, que por cierto todos nos juramentamos cuando nos graduamos de médicos con el pacto hipocrático. Y el doctor Hipócrates dijo en su tiempo a sus estudiantes que deja que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Entonces hay una relación increíblemente importantísima que precisamente cuando nosotros nos graduamos de médicos, en casi todas las partes del mundo, la cantidad de nutrición y de alimentos, conocimiento de los alimentos que recibimos es muy, muy poca. En algunas escuelas de medicina solamente quizá hay un crédito en toda la carrera sobre nutrición. Entonces, el conocimiento de alimentación y nutrición es muy, muy deficiente. Y yo digo que ha sido un error que nosotros estamos tratando de corregir ahora, porque ahora los estudiantes de medicina estamos, por lo menos en algunas universidades, por ejemplo, universidades de Carolina del Sur, hoy en día, a partir de este año, posiblemente vamos a comenzar con un programa de nutrición y de medicina de estilo de vida para los estudiantes de medicina de UNICEF, que es una universidad de medicina en San José, Costa Rica. Y en estos programas nosotros vamos a enseñarle la importancia del alimento a todos aquellos que van a atender pacientes en el futuro, que van a tener que lidiar con enfermedades. Mira, si nosotros supiéramos tratar adecuadamente a los pacientes cuando vienen hacia nosotros y utilizamos la medicina del estilo de vida en general, pero como yo digo, el cornerstone, la piedra angular
de la medicina del estilo de vida es la alimentación, es la nutrición. Entonces, cuando un médico sabe de nutrición y le enseña al paciente la importancia que tienen las semillas y las nueces y los granos y las leguminosas y las frutas y las legumbres y las hierbas y las plantas medicinales, entonces vamos nosotros no solamente a prevenir que ese paciente tenga enfermedades, sino que también vamos a poder revertir cualquier enfermedad crónica que tenga que ver con el estilo de vida de ese paciente, que posiblemente no va a ser muy sano, porque vivimos una cultura donde el estilo de vida en realidad no es ni sostenible ni es saludable. Entonces, aquí vemos algo muy importante: alimentación y salud. Ese es el tema de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia? Es tan importante que el médico no solamente sepa de nutrición y de alimentación, sino que también sepa de los ecosistemas, de la salud de los ecosistemas de los cuales dependemos, de la salud de los suelos de los cuales dependemos, de la salud del agua del cual nosotros dependemos grandemente. Entonces, un médico es un educador a su paciente, en donde no solamente le habla del alimento y de la nutrición, sino que también le habla del ambiente y le habla del suelo y le habla de productos agrícolas predominantemente que tengan concentraciones altas tanto en macronutrientes como son la grasa, como es el carbohidrato y como es la proteína, pero también los micronutrientes, que ahí están todos los minerales que nosotros necesitamos para una salud adecuada, y también las vitaminas y las enzimas que necesitamos para todos los procesos metabólicos en nuestro cuerpo y para una salud integral, una salud de nuestro espíritu, de nuestra mente y de nuestro cuerpo, que tienen que ir unidas. Y entonces ahí es donde está nuestra especialidad y la importancia del alimento en relación con la salud. Hay otra cosa importante que yo siempre menciono y lo voy a mencionar acá. Yo le digo al paciente que piense muy bien el bocado que usted se lleva a su boca. Cada bocado va a resultar en dos cosas. Una, que te va a hacer más saludable y va a prevenir enfermedades. Y otra, depende del bocado, te va a hacer enfermo y te va a llevar a muchas complicaciones en la vida. Entonces tu destino de vida aquí en la tierra va a ser un poco comprometido y quizá con un estilo de vida, con una calidad de vida mucho más inferior del potencial de esa persona. Pero igualmente yo les digo a la gente, piense en cada bocado de comida que usted se lleva a la boca, porque también cada bocado de comida usted está haciendo una de dos cosas: destruyendo al planeta o protegiendo al planeta. Y como estamos hoy en día, el planeta es insostenible, porque hablando del alimento, la cultura de hoy en día, en inglés se llama the SAD diet, que quiere decir Standard American Diet, o que es en español sería la dieta americana estándar. Esa es la cultura que se está practicando en casi todos los países, sobre todo desarrollados del mundo. Entonces, esta dieta está llevando a un consumo de hidrocarbono increíble y la huella del carbono se libera y entonces hay más calentamiento global, pero no solamente calentamiento global, sino que estamos destruyendo con todo lo que es el procesamiento de alimentos y también el tipo de alimentos, como por ejemplo los animales producen y liberan y requieren mucho consumo de hidrocarbono para poder llevar un producto a los supermercados y a la cocina. Entonces eso trae un problema tan grande para el ambiente. Entonces yo creo que medicina del estilo de vida integra no solamente la medicina saludable, sino que el ambiente saludable y también el suelo saludable con producciones agrícolas saludables.
Sí, porque realmente no estamos acostumbrados quizás a relacionar lo que estamos comiendo y pensar en el suelo o en el agua. Bueno, yo le voy a hablar un poquito de una analogía que yo siempre presento a los pacientes. Hay algo importantísimo en esta relación, y es que en el intestino existe lo que se llama microbiota. Quizá ustedes no han escuchado mucho de microbiota, pero microbiota tiene un factor tan determinante en la salud del hombre, pero igual en la salud de los animales y todos los seres vivientes que caminan y que se mueven. No estoy hablando de los vegetales. La microbiota de los vegetales está en el suelo, precisamente. Y ahorita hablamos de esto. Pero hay una correlación tan grande entre la microbiota del ser humano. El ser humano tiene 63 trillones de microorganismos en los intestinos. Es un órgano inmenso. Y es un órgano tan importantísimo que incluso la Clínica Mayo Clinic, en Minnesota, ha hecho algunos estudios que los publicó el año pasado precisamente, en donde ellos dicen que haciendo estudios microbiológicos de las heces ya se puede determinar quién va a tener cáncer del pecho, o el cáncer del colon, o el cáncer gástrico y el cáncer de próstata, con solo un estudio de la microbiota. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la microbiota? Bueno, lo que pasa con la microbiota es que depende de lo que usted come, así usted va a tener una microbiota saludable o va a tener microorganismos que son dañinos, que van a introducir enfermedad. No solamente cáncer, pero van a estar relacionados con el Alzheimer, la senilidad, con todos los problemas gástricos que desde los infantes ya comienzan a aparecer, como el reflujo gástrico ácido, como por ejemplo la gastritis, la colitis, el síndrome, bueno, todos los síndromes gastrointestinales, para no seguir mencionando. Pero una microbiota saludable va a prevenir todo eso y nos va a dar una salud increíble. ¿Por qué? Porque los alimentos saludables van a concentrar y atraer los microorganismos benéficos. Y estamos hablando de los bacilos, de los microbios, de los hongos que tenemos dentro del intestino. Ahora, su pregunta, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre la salud humana y la salud del suelo? Pues es igual. Hoy en día ya sabemos que en las prácticas de agricultura orgánica existe el conocimiento científico y la evidencia científica de que el que usa agricultura orgánica y tiene un cuidado de que los suelos tengan los microorganismos benéficos, que se llaman microorganismos saludables, usted va a tener una planta tan fuerte que no se va a enfermar, que no le van a llegar las plagas, que va a crecer muy saludable, más rápido y con un contenido de micronutrientes muy alta. Entonces, esto también hace que el que vaya a comer esto vaya a tener mucho más salud. Entonces, por eso es la correlación tan importante. Mire usted si es tan importante, ¿verdad? Que hoy en día los gobiernos están contemplando todo esto. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se gastan 3 trillones de dólares en lo que llaman salud, que en realidad no es salud, sino que es enfermedad. Ellos gastan 3 trillones de dólares al año, cuando en realidad debiera ser solamente 1 trillón de dólares al año, si la gente estuviera comiendo saludable y tuviera un estilo de vida saludable. Entonces, económicamente pone la solución no solamente al desgaste de los suelos usando agroquímicos y químicos que lo que hacen es destruir los microorganismos del suelo, y la gente después va a tener plagas y problemas de toda clase en sus cultivos que van a introducir un costo muy grande para la producción de alimentos. Entonces, todo esto va a traer un factor económico de sostenibilidad, no solamente para el ambiente ecológico, sino que también para la salud humana. Entonces, todo va relacionado. Nosotros hemos comenzado con las bases para hablar sobre esto. Los pacientes, los agricultores, y aquí en La Fortuna de San Carlos ya tenemos una red que anda por ahí de 50 agrícolas orgánicos que están aprendiendo, todos estamos aprendiendo
Pero nos estamos uniendo con el gobierno, con el MAC, con otras instituciones como la UNED, etcétera, para nosotros poder aprender cómo cuidar y restaurar los suelos y cómo cuidar la ecología. Entonces, por eso se llama la Red Agroecológica de la Zona Norte. Y eso ha crecido rápidamente de una manera exponencial en los últimos meses. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, de que haya cada vez más emprendedores que entiendan cómo practicar agricultura orgánica, proteger el ambiente, la ecología, que es indispensable también para la producción agrícola. Por ejemplo, las abejas es un elemento indispensable para la polinización. En el maracuyá, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que hacer la polinización manual, porque hubo un tiempo que se usaron los agroquímicos y eso ahuyentó a las abejas, y se usaba herbicidas y otros productos químicos que lo que hacen es matar a los elementos del ecosistema, que son importantísimos para la salud del suelo y la ecología. Entonces hay una gran relación, en resumen, entre alimentos y también la parte de salud humana. Si pensamos a nivel de Costa Rica, por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Bueno, Costa Rica lamentablemente sigue el mismo patrón de las ciudades desarrolladas. Vamos a comenzar con un ejemplo que es muy típico. Se hizo un estudio el año pasado, una combinación entre, esfuerzos entre el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Educación. Estudiaron al 90% de la población estudiantil de educación elementaria y de educación secundaria, y encontraron que el 34% de los alumnos ya tienen obesidad. No estamos hablando de sobrepeso. Eso quiere decir que 1 de cada 3 niños ya son obesos. En Estados Unidos y en ciudades desarrolladas es mucho más alto. Es por el estilo de vida, un estilo de vida sedentaria, que lo que lleva es a que la gente esté comiendo más, tenga prácticas inadecuadas, no se muevan, no estén activos, estén con sus artefactos electrónicos modernos, haciendo toda clase de juegos y comunicación con sus amigos y las redes que ellos tienen a través de las redes sociales, etc. Y entonces la gente no es activa, no hace ejercicio. Entonces esas son las cosas que en las comunidades nosotros estamos tratando a través de charlas, educación, tratar de revertir para que la gente sea más activa, que la gente se mueva. Y entonces hay un programa que se llama Fork and Knives, que quiere decir tenedores y cuchillos, tenedores sobre cuchillos. Y este programa es un programa de medicina del estilo de vida que ha tenido mucho éxito y mucha gente lo conoce por los documentales. Y entonces lo que sucede con esto es de que la persona que, por decirlo así, come, usa más el tenedor porque no tiene que partir carnes, no tiene que partir cosas que te vayan a enfermar, y también camina más. Entonces es una persona que va a ser mucho más saludable. Por ejemplo, nosotros recomendamos que toda persona camine 30 minutos por día durante 5 días a la semana. Esos son 150 minutos. Caminar es la fórmula idónea, porque usted lo puede hacer en cualquier momento, en cualquier parte. Es menos riesgoso que hacer algunos otros tipos de deporte, pero cualquier otro deporte equivalente también, igual. O sea, entre más ejercicio haga la persona, también más saludable es. Dice la ciencia, esto es evidencia científica, que una persona que es activa y que camina mínimo 30 minutos al día por 5 días a la semana, va a vivir 5 años más. Le va a agregar 5 años más a su vida, y es muy posible que esta persona esté más interesada en un estilo de vida y una nutrición saludable, y entonces comer saludable también le va a adicionar un poco más de vida. Pero no solamente eso, sino calidad de vida. Entonces hay personas, por ejemplo, personas como yo, que tengo un estilo de vida completamente saludable, que como todo basado en plantas, no como ningún producto animal, que vamos a vivir de acuerdo a la ciencia y la evidencia 10 años más, con un estilo de vida
mucho más saludable. ¿Qué pasa si yo ya tengo obesidad? ¿Puedo hacer algo o simplemente levanto las manos yo? Claro que sí, porque, bueno, no es solamente si puedes hacer algo por la obesidad, sino es que debes hacer algo por la obesidad porque ya es una enfermedad en sí, como lo habíamos definido al principio. Yo quiero explicarle algo. La experiencia que tenemos nosotros es tan impactante con miles de pacientes alrededor del mundo. Son reportes que ya están en la literatura médica, en las publicaciones médicas, en documentales médicos, etc. Yo voy a ponerle un ejemplo. Es mi propio ejemplo. Yo era obeso, tenía obesidad grado 1 ya. Y yo, a través de una transformación global de mi estilo de vida, yo logré perder 40 libras. ¿Pero por qué era tan importante para mí perder 40 libras? No era para verme más guapo o para verme mejor. Esas son cosas que se añaden a un estilo de vida. Pero lo más importante es porque esa obesidad acarrió muchas enfermedades en mi vida. Por ejemplo, yo tenía primordialmente la diabetes, tenía el síndrome metabólico ya. Síndrome metabólico es cuando muchos de los órganos del cuerpo comienzan a fallar. El hígado graso, por ejemplo, el músculo graso, etcétera, comienzan a fallar y entonces comienza la resistencia a la insulina. Es un mecanismo un poco complicado, pero es muy sencillo. La insulina es como una llave que lleva el azúcar que está en el torrente sanguíneo, el carbohidrato, lo lleva adentro de la célula para ser metabolizado y entonces que libere energía para nosotros poder movernos y cantar y hablar y hacer las actividades de una persona humana todos los días. Entonces, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Bueno, yo dije, yo tengo que hacer algo. Yo ya había recurrido a mis endocrinólogos, a mis médicos, pidiéndoles que por favor, estamos en el siglo XXI y yo todavía tomando todas las pastillas para bajar el colesterol y para bajar el azúcar y mantener la hemoglobina glicosilada en niveles adecuados. Y aún así, tomando tanta pastilla y haciendo muchos cambios que ellos me decían, yo no curé mi diabetes durante todos esos años. Y la calidad de vida que yo tenía era muy difícil, porque yo tenía un trabajo muy importante en emergencias médicas, tenía que hacer decisiones importantísimas de vida a cada momento. Y yo, con el estilo de vida que tenía, yo decía, bueno, esto ya no puedo seguirlo más. Entonces yo estaba rogándole a la gente a los médicos que hicieran algo. Y entonces fue cuando yo comencé a investigar, porque ellos decían, bueno, en realidad lo que hacemos ahora es el estándar de la medicina, es lo que tenemos que hacer, es lo mejor para usted y no podemos curar la diabetes. Entonces yo comencé a investigar y ya me di cuenta que había un grupo que no era nuevo, ya tenía 30 años de estar en este movimiento para transformar la salud. Y entonces aprendí que transformando el estilo de vida uno puede mejorar muchísimo e incluso revertir la diabetes tipo 2. Y eso fue lo que hice. Y entonces yo, en cuestión de una semana, yo pude normalizar los niveles de colesterol, los niveles de mis lípidos, lo cual con las pastillas estaba ya por varios años tratando de lograr y no lo había podido lograr. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo más importante para revertir enfermedades es el alimento y es eliminar la obesidad, porque la obesidad es un producto de exceso de alimentos que usted está llevando a su cuerpo. No es la genética, no es la tiroides, no es la enfermedad inmune, sino que es precisamente lo que usted está comiendo. Sí, porque realmente nosotros, no sé si tenemos la costumbre de achacarle a la genética, es que mi papá tenía, es que mi mamá tenía, entonces yo también voy a tener diabetes, voy a tener... Claro, eso es lo que uno escucha, ¿verdad? Lo que pasa es que el costo de una transformación es tan grande porque cuando la gente está acostumbrada a una cultura, a un estilo de vida, y uno viene con un plan totalmente diferente, es muy difícil. Por ejemplo, cosas que yo decía, yo nunca voy a dejar. Yo era un carnívoro. A mí me encantaba muchísimo la carne. Yo dije, ¿yo cómo voy a dejar la carne? ¿Cómo voy a dejar los huevos y el queso y la leche y todos esos productos que tanto a mí me fascinaban? Y crecí comiéndolos. Y entonces yo dije, bueno, cuando escuché a un conferencista de medicina estilo de vida, un pionero, a un profesor,
a un prominente médico diciendo que definitivamente para el diabético lo mejor que podía hacer era eliminar la carne, eliminar el queso y la leche y los huevos, porque esos son productos que no son necesarios para la salud ni para el humano. La leche es únicamente necesario para el bebé antes de 1 año de edad y para los terneritos y para los mamíferos que están apenas en su periodo inicial. Pero la leche no es necesaria. Entonces, en conjunto, la leche, la carne y los huevos, el cerdo, el pescado, por otras razones, son contribuyentes al 86%, junto con el estilo de vida sedentario. Son contribuyentes al 86% de las enfermedades crónicas. Por eso, en mi propio testimonio, para mí fue tan indispensable que yo comenzara a caminar 30 minutos todos los días, que yo no comiera carnes, que yo no comiera leche, ni queso, ni huevos, ni cerdo, ni pescado, porque el pescado, a pesar de que tiene la omega 3, que es bueno y que todo el mundo dice que mejor el salmón que ninguna otra cosa, pero el problema es que usted está comiendo todas las toxinas, no solamente metales pesados, sino agroquímicos que la gente tira a los suelos y los suelos se van en el agua y van a parar al mar. Entonces usted está ingiriendo mucho metal pesado. Y eso hace también que induzca a una senilidad precoz, Alzheimer, etcétera, etcétera. Entonces, desde todo punto de vista, la obesidad es un producto de todo este conjunto de cosas. Un estilo de vida no saludable, un estilo de vida sedentario, una persona que posiblemente tiene mucha depresión, mucho estrés, y aparte que está comiendo lo que no le conviene. Todo lo que son productos procesados, por ejemplo, está comiendo mucha grasa, no en la proporción adecuada que nosotros recomendamos, que es del 10, máximo 15%. Del contenido calórico diario, el 10-15% debe ser grasas, pero grasas omega 3 saludables, y también lo mismo que las proteínas, del 10 al 15%, y carbohidratos mucho, 80% de carbohidratos. Eso es algo que asusta a la gente, pero ¿cómo si a mí todos los nutricionistas me dicen que coma 20% de carbohidratos, porque los carbohidratos es lo que te engordan? No, el 80%, comiendo 80% de carbohidratos, como yo lo hago ahora, me hicieron perder 40 libras en un periodo de 3 años. Yo no estaba buscando perder peso, pero por mi estilo de vida y por nutrición saludable, yo perdí el peso automáticamente. Los carbohidratos son indispensables, especialmente carbohidratos complejos, por eso hay que escogerlos. La piña, por ejemplo, no es tan saludable como lo es, por ejemplo, en frutas. Los arándanos, por ejemplo, las fresas, la pera, la manzana, etc. Entonces son cosas muy prácticas que uno le enseña al paciente. Bueno, en cuanto a alimentación, para evitar la obesidad y para resolver la obesidad, coma, bueno, de los primeros 5 o los primeros 10 superalimentos de cada grupo de alimentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, usted lo que hace es que usted come de las semillas todos los días, las semillas más saludables que hay en la faz de la tierra. ¿Cuáles son? La chía, la linaza, el ajonjolí, el sésame, que es lo mismo, la semillita del ayote, por ejemplo, la semillita de la sunflower, que se me olvida el nombre en español, ¿perdón? Girasol, la semillita del girasol. Ahí usted tiene omega 3, ahí usted tiene la cantidad de grasa que usted necesita para las 24 horas. Si le adiciona un poquito de nueces, 16 nueces, por ejemplo, almendras, te dan la grasa que usted necesita en 24 horas. Si usted come 30, está duplicando la cantidad de grasa, y eso que va a suceder en su organismo se va a acumular como grasa, tejido adiposo en su cuerpo, y día tras día, entonces todo esto va aumentando. Ahora, otros productos que te van a ayudar a perder de peso, todos vegetales. Entonces vamos con los granos. ¿Cuáles son los mejores granos del mundo? El arroz integral, la quinoa, y hay muchos otros que son muy conocidos, muy pocos conocidos aquí en Costa Rica, pero yo espero que con el tiempo nosotros vamos a
popularizar estos otros granos. Pero digamos que se concentre en quinoa, que aquí existe en Costa Rica y a precios al alcance de todo bolsillo, y el arroz integral. El arroz blanco es como comer azúcar, es un cancerígeno porque el exceso de arroz se va a convertir en grasa rápidamente y eso te va a producir enfermedades crónicas. Entonces es mejor evitar el arroz blanco. Es más rico, como dice la gente, pero te va a llevar a enfermedades, entonces mejor evítelo, te va a engordar. En cambio, el arroz integral es diferente. Bueno, en leguminosas, ¿cuáles son los mejores leguminosas en la faz de la tierra? Bueno, está el frijol blanco, sin cerdo, por supuesto. Le puede poner vegetales y hacerlo riquísimo. Está el frijol colorado, el frijol lima, el frijol riñón, el frijol negro, etc. Pero también tenemos el garbanzo, las lentejas. Eso es muy propio, ¿no? Eso se consigue aquí en todo lado. Entonces lo que tenemos que hacer es estar seguros que poco a poco vamos teniendo todos estos productos orgánicamente, no con químicos. Pero aún con químicos se pueden lavar mucho y eliminar un gran porcentaje de los agroquímicos que existen. Pero lo ideal sería que un día nosotros no alteremos con los agroquímicos nuestra flora bacteriana en el intestino para no introducir enfermedad a nuestro cuerpo. Quizás muchas veces nos da un poco de miedo si eliminamos, si pensamos en eliminar la carne o los lácteos que usted hablaba, los huevos. Me va a hacer falta algo, me va a enfermar, voy a necesitar tal vitamina o las proteínas. Sí, en realidad no tienes que preocuparte si tú aprendes cuáles son los mejores alimentos de cada grupo, porque vas a tener la cantidad de grasas, la cantidad de proteínas, la cantidad de carbohidratos que su cuerpo necesita, pero también los vitamínicos y también los minerales. Lo único que sí aconsejamos, que es un poco difícil de conseguir en los alimentos vegetales, es la vitamina B12. Pero la vitamina B12 la venden en todo lado a precios súper baratos. Yo como vitamina B12 todos los días. Es un suplemento, es el único suplemento muy barato que se consigue en todo lado que nosotros que comemos comida basada en plantas debemos utilizar. Sí se puede obtener vitamina B12. La vitamina B12 de hecho se produce al final de nuestro intestino, pero en realidad cuando se produce ya está a punto de irse con el resto de los desechos humanos. Entonces se absorbe muy poco. Entonces por eso es que siempre recomendamos que la vitamina 12 se adicione como un aditivo. Pero fuera de eso, no tienes que preocuparte por el resto de complejo B, no tienes que preocuparte por la vitamina D, porque la gente va a ser muy activa y va a estar posiblemente haciendo actividades bajo el sol. Ahí vas a tener la vitamina D, que es el otro argumento. El calcio está en abundancia en todos los productos verdes. No tienes que preocuparte por el calcio. La proteína está en todos lados, en las semillas, en las nueces, está incluso en el arroz integral, está en todas las leguminosas. Todos los aminoácidos se encuentran ahí de tal manera que usted va a poder construir las proteínas que usted necesita, incluyendo para un atleta olímpico. Ya hay muchos atletas olímpicos de medalla de oro que nadie les puede ganar porque no tienen las toxinas con las cuales tienen que lidiar los atletas que sí tienen una alimentación estándar americana. Entonces ellos tienen que lidiar mucho porque tienen que combatir, digamos, los alimentos procesados, las carnes, alimentos tóxicos para su organismo. Entonces es más difícil que el que está comiendo una alimentación sana y teniendo un estilo de vida sano. Entonces es mucho más fácil, ¿verdad? Para los jóvenes igual, es el estilo de vida, su memoria, su cerebro, su cuerpo, su energía va a funcionar mucho más. Para el trabajador, va a ser el mejor trabajador posiblemente en esa empresa por su disponibilidad, por su alegría, por su felicidad, por su energía que tiene, ¿verdad? Entonces va a poder dar mejor rendimiento en el trabajo, en el colegio, en la universidad y en todos los ramos de la vida humana. Hablamos de la relación entre lo que comíamos, el ambiente, los ecosistemas y demás, pero también la salud mental. Exacto, así es. Entonces, la alimentación, para
quizá resumir, podemos decir que si es una alimentación basada en plantas, nosotros vamos a poder efectivamente transformar la vida de una persona, evitar enfermedades, economizarle al país donde esté esa persona millones de dólares. Y vamos a poder entonces, quizá con una política en un futuro, dedicar todos esos millones para proteger el ambiente, para tener parques increíbles, para tener más salud, el baño ecológico que llaman hoy en día, el rocío ecológico, es salud, es desestresante y es importantísimo para la salud humana, así como es también para el resto de los animales en el ecosistema. Hablando un poquito de los alimentos, tal vez a veces no nos queda claro cuando hablamos arroz blanco y arroz integral, ¿qué es la diferencia en algo integral? La diferencia entre el arroz blanco y el arroz integral es que el arroz integral está íntegro, como la palabra lo dice. Quiere decir que tiene la fibra. Hablando de fibra, yo voy a hacer un paréntesis acá para explicarle al público que la fibra, la Universidad de Harvard hizo un estudio ya hace muchos años, que el comercio lo ha utilizado muy efectivamente. La fibra, el que come más fibra es más saludable. El que come menos fibra es menos saludable. Entonces de ahí es que muchos productos que ustedes ven como cereales, barras, siempre hablando de los gramos de fibra que contiene su producto, y con mucha razón, pero han tergiversado el concepto de lo que es la fibra que proviene de todo lo que es vegetal, de lo que son plantas, son indispensables para la salud. Entonces, ya volviendo a un ejemplo típico, que es comparación del arroz blanco con el arroz integral. Entonces, el arroz integral tiene toda la fibra, está íntegramente ahí, tiene todas las vitaminas íntegramente, está todo completo, la fibra, tiene los carbohidratos, tiene lo que es necesario para producir en el organismo la energía y coger, por ejemplo, los carbohidratos para procesarlos, coger los micronutrientes que están en el arroz integral. En cambio, el arroz blanco está depurado, le han quitado lo más importante en la nutrición. Y entonces ha quedado el carbohidrato solo con un índice glicémico muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Que usted come arroz y se va rápidamente del intestino al torrente sanguíneo. Entonces rápidamente usted va a tener una explosión de glucosa en el organismo. Entonces para un diabético, por ejemplo, eso es terrible. Aparte de que eso va rápidamente al torrente sanguíneo y entonces va a recargar usted al páncreas para que produzca más insulina, para que entonces pueda metabolizar ese arroz blanco. Entonces nosotros no lo recomendamos. Si hablamos de enfermedades crónicas, ¿cuáles son las más comunes? Las enfermedades crónicas, bueno, déjenme ir un poquito más atrás. ¿Qué causan las enfermedades crónicas? Entonces, lo primordial en la causa de las enfermedades crónicas es la inflamación. Entonces, vamos más atrás. ¿Qué causa la inflamación? Entonces, nosotros tenemos, hablando de alimentos, tenemos los alimentos que producen inflamación y los alimentos que son desinflamatorios o antiinflamatorios. Creo que es más correcto esa palabra. Alimentos antiinflamatorios son todos aquellos que tienen muchos antioxidantes y todos vienen de los vegetales. ¿Y cuáles son los alimentos inflamatorios? Bueno, es el azúcar, es la sal, las harinas refinadas y todos los productos procesados que se incluyen o que tienen como ingredientes el aceite, el azúcar y la sal. Esa es la causa primordial de las enfermedades crónicas. Entonces, los aceites, ¿cuáles son? Bueno, ya lo habíamos repetido antes, son las carnes, es el pollo, es el pescado, y luego obviamente aceites vegetales en exceso, alimentos vegetales que tienen contenido de aceites de grasa en exceso, la leche y el queso y todos los productos lácteos. Entonces, todos estos grupos son inflamatorios. Cuando la gente come carnes, pollo, leche, queso, está inflamando a su cuerpo.
y está dando al origen, al inicio de una enfermedad crónica. Entonces, por eso es que yo digo, bueno, ¿por qué comer alimentos inflamatorios? ¿Por qué no nos vamos de una vez a comer los alimentos antiinflamatorios? Bueno, entonces ya dijimos cuál es la causa de las enfermedades crónicas. Es la inflamación. Entonces, ¿cuáles son las más comunes? Las enfermedades crónicas más comunes es la enfermedad cardiovascular, la presión arterial, los ataques al corazón, el aumento en el colesterol, las placas de aterosclerosis, las placas de grasa que se acumulan en las arterias, etc. Y la misma inflamación de las arterias que junto con las placas llegan a bloquear el paso de la sangre. Entonces, comúnmente uno ve eso en el corazón, que la gente llega a tener un ataque al corazón, un infarto al corazón. Pero también el derrame cerebral, por una causa similar, la gente llega a tener un derrame cerebral y entonces van a quedar impedidos de la mitad del cuerpo, etcétera, etcétera, que no van a poder hablar muchos. Algunos se pueden recuperar cuando es un ataque transitorio al cerebro, un accidente vascular transitorio. Se pueden recuperar casi al 100%. Y esas son las personas, los candidatos que yo siempre digo, son los idóneos para ponerse una medicina, estilo de vida, para que ellos prevengan otros ataques. Pero esas son de las cosas más comunes. ¿Cuáles otras cosas son comunes? La obesidad. Quizá debía haber mencionado la obesidad en primer lugar, pero estamos hablando de las más comunes. La obesidad es muy común y, como dijimos antes, ya en sí acarrea por lo menos 2 enfermedades crónicas, mínimo. Entonces, ¿cuáles son los productos de la obesidad y de la inflamación? La diabetes es muy común. Hoy en día, la tercera parte de la población de los Estados Unidos y así de las ciudades desarrolladas, ya esa población son diabéticos. Son millones de diabéticos en el mundo que le cuestan a los gobiernos y a las ciudades y a las comunidades mucho dinero para poderlas tratar. No necesariamente adecuadamente, pero para que no tengan mucho más complicaciones. Las complicaciones de la diabetes, por ejemplo, que son también muy comunes, son los problemas de los nervios, de las piernas, por lo cual entonces amputan dedos y amputan piernas, lo cual es totalmente irreversible e innecesario someter a un paciente a eso. También los problemas de la vista, los problemas renales, la insuficiencia renal, la hipertensión arterial, todo eso es parte de síntomas, consecuencias de la diabetes. Entonces, en enfermedades crónicas están las enfermedades autoinmunes y la inmunidad, los problemas de inmunidad. ¿Por qué la gente tiene tantas gripes? Los niños en Estados Unidos en promedio se enferman 7 veces al año con enfermedades gripales y a veces con neumonías y complicaciones como la bronquitis y la bronquiolitis, etcétera, etcétera, que los pediatras tienen que lidiar todo el tiempo. Es una de las quejas más comunes en pediatría. Entonces, problemas gastrointestinales también son sumamente comunes por la inmunidad tan baja que tienen los niños. Cuando uno está alimentando a los niños con leche de vaca, sobre todo, y madres, escúchenme, porque este mensaje es importantísimo. Si usted quiere disminuir la inmunidad de los niños, dele leche de vaca. Hay otras alternativas. Están los productos, cuando un niño ya ha crecido a los 4 meses, 5 meses, pero hable con su pediatra sobre esto. A los 6 meses, algunos pediatras ya comienzan a prescribir alimentos que come el adulto, para cuando tenga dientes pueda comer de todo en la mesa. Pero escúchenme esto, madres, porque lo más importante es evitar que un niño comience a enfermarse desde infante, sino que usted ayude a ese niño con alimentos saludables para que tenga una inmunidad fuerte y que nunca se enferme y nunca llegue a tener un problema de enfermedad crónica, como sucede hoy en día. El caso de los niños obesos, ya habíamos dicho anteriormente que 1 de cada 3 niños es obeso y ya en sí llevan enfermedades crónicas. Por ejemplo, los pediatras vemos muchísimos niños que son obesos que ya tienen diabetes tipo 2, que antes nunca se veía ese tipo de problema. Hoy los niños ya tienen enfermedades crónicas de los adultos,
que antes no se veían, como la hipertensión arterial y muchos otros problemas crónicos inflamatorios del intestino, de las vías respiratorias. Muchos de estos niños tienen muchísimas infecciones, están siempre con las gripes y cogiendo gripes de otros niños cuando entran a la escuela. Entonces se enferman precisamente porque tienen una inmunidad muy baja. Entonces, lo que nosotros hacemos con el estilo de vida y la alimentación sana es precisamente evitar las enfermedades crónicas y las infecciones recurrentes, las infecciones transmisibles. Cuando uno come alimentación, las infecciones transmisibles no existen. Yo, por ejemplo, en el caso mío, que era diabético, que se me pegaban todas las gripes y que tenía sinusitis y alergias y problemas de piel y que tenía la piel toda manchada en la cara, todo eso se eliminó precisamente con una alimentación sana, comiendo plantas. La cantidad de plantas, muchos dicen, ay, pero qué aburrido comer plantas, ¿verdad? Hay 250,000 plantas con potencial alimenticio y medicinal en la faz de la tierra. Y entonces, en el mundo, la gente está malnutrida precisamente porque está comiendo muy poca cantidad de los alimentos, pero esto es mucho mejor que aún la población de las ciudades desarrolladas que tienen una alimentación aún mucho más deficiente que estas poblaciones que comen productos que salen de la tierra, como son, por ejemplo, los productos procesados. En las ciudades donde vemos más cáncer, donde cada vez hay más diferentes tipos de cáncer, no solamente en variedad, sino en número, en donde hay más diabéticos, más obesos, más hipertensos. Hablando de enfermedades crónicas también, las enfermedades autoinmunes, como alguien mencionaba acá, las enfermedades inflamatorias de las articulaciones, la artritis reumatoidea, por ejemplo, el lupus que se acompaña con problemas de las articulaciones, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades del tejido conectivo y la colágena, etcétera. Entonces, uno no tiene que preocuparse de ir a una tienda donde venden colágeno, porque si usted está comiendo saludable vas a tener suficiente fibra y colágeno para producir antiinflamación en las rodillas y en los hombros y en la cintura, en los tobillos, etcétera, para poder no solamente practicar efectivamente deporte, sino para las actividades diarias de un ser humano. ¿De qué alimentos específicamente podríamos obtener el colágeno? Fibra. Fibra está en todo lado. Entonces, los alimentos se clasifican en superalimentos dependiendo de la cantidad de la fibra. Entonces, en las semillas, ¿cuáles son los superalimentos? Los que tienen más fibra. Entonces, la chía, la linaza. En las nueces, ¿cuáles son los superalimentos? Entonces, ahí está, incluyendo el maní, pero no es el mejor. Está la almendra, está la nuez, que realmente la nuez original, que es el walnut en inglés, y en español también se conoce como walnut, es la nuez, es lo que la gente se refiere al walnut. ¿Y cuáles son los superalimentos en los frijoles? El arroz blanco, en las leguminosas, son el arroz blanco, son por ejemplo el arroz colorado, el arroz rojo, o no sé cómo le llaman acá. ¿Y cuáles son los superalimentos en los granos? Es la quinoa, es el arroz integral. El arroz blanco está de último lugar, porque tiene casi no fibra. Entonces, ¿cuáles son las frutas? Superalimentos, frutas. Entonces, habíamos hablado antes de los arándalos. Habíamos hablado antes entonces de las fresas y la pera. Y la pera mejor que la manzana. Y la manzana mejor que otras frutas, como el banano. El banano mejor que la piña. Y ahí vamos por abajo. La sandía está allá en los lugares más bajos. Pero en ese orden, digamos que usted está comiendo y tiene en su refrigerador estas frutas todo el tiempo y come todos los días de estas frutas. De las legumbres, ¿cuáles son las legumbres superalimentos? Bueno, son las que tienen más colorido. Entonces son, por ejemplo, el kale, el cole, como llaman acá, son las lechugas que son más intensas, son, por ejemplo, la zanahoria que tiene un color intenso, es la remolacha. La remolacha es un
elemento importantísimo, especialmente para la gente que tiene enfermedades cardiovasculares, que quieren revertir sus enfermedades. La remolacha tiene el óxido nítrico, que es uno que producen en medicinas para la gente con enfermedades cardiovasculares, porque ayuda a resolver el problema de las arterias. Es un tónico cardiovascular. La remolacha es súper importante. Todas otras frutas o legumbres que tengan mucho color, también escójalas sobre otras que no tienen tanto color. Si nosotros hablamos de algo crónico, pero habla también de revertir, sí. ¿Se puede? ¿Qué pregunta más importante? Y esa es una pregunta importante para los pacientes, para la población en general, pero también para aquellos que trabajamos en salud. Porque nosotros estamos acostumbrados a un estándar de práctica médica donde utilizamos la medicina, las pastillas, las inyecciones, donde las empresas farmacéuticas han creado una cultura en los médicos para que nosotros atendamos a las diferentes enfermedades crónicas con intervenciones a través de medicina. Cuando hay una intervención de estilo de vida que incluye una buena nutrición y que incluye caminar todos los días y que incluye una vida de un dormir saludable durante la noche, una persona sin estrés durante el día, donde hayan grupos sociables donde la gente intercambia, se aman, se quieren, se respetan y se unen para que entre todos aprendan mejores estilos de vida, mejores comidas, mejores estilos de cocinar, etcétera, etcétera. Esos son los estilos de vida que te van a ayudar para solventar y revertir las enfermedades crónicas. Entonces, para resumir, ¿cómo podemos revertir crónicas? Número 1 es la mente. La mente es fundamental. El médico que no comienza con la mente y no toma en cuenta el espíritu y la mente va a fracasar muy posiblemente, terminando dándole pastillas al paciente. Tenemos que comenzar con la mente, educar a un paciente para que tenga una mente sana, una mente plena. Y entonces que ese paciente, una vez que pueda controlar sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus hábitos y estilo de vida, y al final su destino médico, entonces sí vamos a poder comenzar a hablar de todos estos aspectos del estilo de vida. Por eso, en el estilo de vida nosotros comenzamos con la mente y los pensamientos, ahí está todo. El estrés, los malos pensamientos, los pensamientos negativos, van a invadir a este paciente y te van a hacer estresado, con problemas emocionales, etc. Y también problemas de relación humana. Entonces nosotros tenemos que comenzar con la mente. ¿Y cuál es el segundo paso? Como decía antes, la piedra angular es la nutrición, los alimentos, que ya hemos hablado mucho de ellos. Entonces, para revertir una enfermedad tenemos que comenzar con la mente, los pensamientos, y luego considerar las emociones y el estrés, y obviamente el espíritu. Un espíritu gozoso, un espíritu alegre, un espíritu que realmente viva una vida llena y plena. Es lo que nosotros necesitamos en los pacientes. Y luego comenzamos entonces a hablar de lo que es la nutrición, enseñar los elementos básicos de nutrición y de alimentación. Y luego con eso viene la cocina. ¿Cómo enseñar a los pacientes a cocinar saludablemente? Que las cosas huelan rico, que se vean deliciosas y que sepan aún más deliciosas. Entonces la gente se va a convencer y va a comenzar a tratar sus enfermedades crónicas. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Ya hemos hablado de 3. El siguiente paso es entonces la parte de dormir saludablemente. Es la salud del dormir, que le llamamos nosotros. Hay muchos pacientes que por la obesidad y por las enfermedades crónicas tienen ya muchos síndromes y tienen lo que se llama apnea del dormir, que se paran y roncan mucho, para la respiración, roncan, y entonces todo eso va afectando el sistema cardiovascular, el corazón lo va afectando, porque entonces lo que sucede es que el corazón se va a reforzar durante esos momentos, ¿verdad? Y entonces va a carecer de oxígeno en el corazón y va a carecer de oxígeno en el cerebro, etc. Y por último, entonces son los grupos sociales.
que nosotros tenemos que integrar a la gente que está viniendo a estos tipos de clínica de medicina del estilo de vida, para que ellos entiendan que es importantísima la sociabilidad de los pacientes y la integración de los pacientes en comunidades para que vayan a caminar, para que se unan, para que las comunidades tengan acceso a lugares donde puedan ir a divertirse sanamente, etc. Pero también para que puedan ir a hacer actividades físicas, etcétera, etcétera. En cuanto a la nutrición, un plato, ¿qué es un plato ideal? Las proporciones. ¿Qué pregunta más importante esta? Yo siempre le digo a los pacientes, ¿verdad? Consideremos cada vez que vamos a comer, ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena, ¿qué es lo que tenemos que tener en un plato? Bueno, la regla idónea con evidencia científica es 50% del plato. Imagínense un plato y el plato está lleno de comida y aún así vas a perder peso. 50% todo es verde, ya sea verduritas cocinadas, no muy cocinadas, para no destruir sus micronutrientes, vegetales crudos, todo lo más crudo que se pueda, 50%, luego 20% de granos, ahí podemos tener cosas de maíz, podemos tener cosas de arroz integral, de quinoa, etcétera, etcétera. Hay otros granos como el millet, ¿verdad? Que ya se encuentra aquí en Costa Rica, el alimento que se llama amaranato, creo que se llama en español, amaranth en inglés. El amaranato se encuentra aquí en Costa Rica, es otro grano que es muy, muy saludable. Y luego, el otro 20% en leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? Bueno, las lentejas, los garbanzos, el arroz blanco, el frijol blanco, el frijol colorado, el frijol lima, el frijol riñón, el frijol negro. Y las vainicas, y otro montón de productos como snow peas, que no sé cómo se llama en español, pero en fin, ya eso vamos a irlos introduciendo acá. Y entonces, el 10% del plato van a ser las frutas. Es importante comer frutas con cada alimento, con cada comida. Snacks o para meriendas, ¿qué es lo mejor? Frutas. No comer pan, no comer nada de esas cosas, ¿verdad?, que son procesadas y comida, como se dice aquí en Costa Rica, comida chatarra, eliminarla para no tener ni queques, ni pan, ni nada de esas cosas. ¿No? El pan está bien, o sea, hay muchos postres que nosotros podemos usar y son riquísimos. Hoy van a probar ustedes, van a tener un ejemplo de ello. Vamos a hacer un postre saludable basado en frutas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, batidos, por ejemplo, en donde se combinan todas estas cosas, ¿verdad?, que le hemos dicho, de semillas, de nueces, de legumbres, etcétera, etcétera, con frutas, y son deliciosas. Tenemos la idea de comer sano es comer feo. Exactamente. Muy bien. Bueno, yo creo que con esto damos una idea general de cómo revertir las enfermedades, pero ahora yo voy a hablarles específicamente de nuestra misión como médicos especialistas en estilo de vida. Nuestra misión es revertir las enfermedades. Entonces estamos hablando de cáncer, por ejemplo, que es tan común. El cáncer no debiera existir. ¿Por qué? Los médicos me dicen a mí, doctor Villegas, pero ¿cómo usted puede decir esa gran fanfarronada de que el cáncer no debiera existir cuando hay razones genéticas para el cáncer? Hay cánceres que se heredan. Sí, es cierto, claro, hay cánceres que se heredan. Y hay también enfermedades metabólicas que se heredan. Hay enfermedades del tejido conectivo que se heredan. Hay muchas enfermedades gastrointestinales que se heredan. No solamente el cáncer, sino que hay otras también que se heredan. Pero ¿qué es lo que sucede con medicina de estilo de vida? Y ya esto fue el motivo de un premio Nobel de la medicina, para que aquellos médicos que son incrédulos crean en esto. El doctor Ornish en la Universidad de California y su grupo de laboratorio demostraron que con una dieta basada en plantas y un estilo de vida saludable se puede parar la expresión genética de aquellos genes y cromosomas que van a producir enfermedad en el ser humano. Eso por un lado. Por otro lado, aumenta hasta un 20% la buena inmunidad en ese paciente. Entonces las enfermedades autoinmunes prácticamente desaparecen y las podemos revertir.
Todos los órganos en el cuerpo humano son regenerables. En otras palabras, que se pueden regenerar. Usted tiene un hígado graso, lo puede regenerar. Usted tiene un páncreas lleno de grasa, lo puede regenerar. Todos los órganos son regenerables. Y mucho de esta regeneración se puede hacer en 3 días. Como por ejemplo, el sistema cardiovascular se puede regenerar en 3 días. Por eso es que un paciente cardiovascular que ha tenido 15 stents y 15 bypass y muchas cirugías, y ya el cirujano le dijo, ya no podemos hacer más con usted. Esa paciente va a un médico de estilo de vidas y usted al año y a los 2 años lo va a ver escalando montañas, que antes tenía que parar un paso usar oxígeno. Entonces, son historias fascinantes, ejemplos que tenemos, pero a miles, en cuanto a pacientes que han podido revertir enfermedades crónicas. Entonces, el cáncer se puede curar con plantas. Ahora, hay algo muy importante, y es que yo creo que nosotros trabajamos con los médicos que ya existimos porque son valiosos. Tienen un conocimiento increíblemente valioso para tratar a los pacientes, entonces nosotros tratamos con ellos. El paciente viene con quimioterapia y radioterapia, entonces nosotros le decimos al paciente, bueno, vamos a tratar de convencer a su oncólogo para que usted rápidamente deje la quimioterapia, pero vamos a trabajar en conjunto. O sea, no es que un paciente va a llegar donde mí, yo le voy a decir, deje la quimioterapia, deje la radioterapia. No, mi labor va a ser, mi misión va a ser de educar a este paciente para que cambie su estilo de vida radicalmente y que deje la quimioterapia y que deje la radioterapia y que a medio camino le digan los oncólogos, oye, aquí ha sucedido un milagro. No es un milagro, es simplemente que la naturaleza y el cuerpo humano tienen el poder curativo que ningún médico tiene. La sabiduría de Dios y de nuestro Creador va más allá de lo que la ciencia médica puede ofrecer a un paciente, aunque la ciencia médica es indispensable para muchas situaciones. La ciencia médica ha avanzado muchísimo, e incluso aún con la medicina estándar de hoy en día, el hombre en Costa Rica, por ejemplo, ha podido avanzar a una span de vida a los 78 años, creo que es, para el hombre. Sí, habría que analizar la calidad de esos. Exactamente, pero la calidad de vida va en deterioro, pero se puede extender la vida con el avance médico. Ahora imagínese usted lo que podríamos hacer nosotros con calidad de vida buena y con la tecnología que tenemos hoy día en medicina. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente convencer a los médicos que esta es la respuesta de la insostenibilidad de medicina de Costa Rica, por ejemplo, sin mencionar instituciones, o de Estados Unidos, sin mencionar instituciones. Porque ¿qué es lo que queremos? En estilo de vida, en este movimiento mundial, lo que queremos es educar no solamente al paciente, a los agricultores, a los ecólogos, a los biólogos, sino que también educar a los médicos y a todo el personal en salud, para que nos transformemos y hagamos un solo movimiento, para poder tener ecosistemas saludables, suelos saludables, productos orgánicos en los supermercados saludables, acceso a todos los bolsillos, y también tener pacientes saludables, animales saludables en el ambiente. Entonces, esa es la labor que todos tenemos que unirnos. Entonces tenemos que unir al Ministerio de Salud de Costa Rica, a la Caja de Seguro Social, tenemos que unir a los médicos privados, tenemos que unir a los nutricionistas, a las universidades, a las escuelas de medicina, a los programas de agronomía, a los programas de ecosistemas, parques nacionales, etcétera, para llevar un mensaje unificado y cambiar esta tierra, cambiar el mundo. Y así nosotros poder tener comunidades, ejemplos, modelos, como es el que estamos tratando de establecer aquí en la Fortuna de San Carlos, para que sea un modelo que se pueda llevar a otras partes de Costa Rica y a otras partes del mundo. Hay un punto acá que a veces pensamos, nos duele algo o algo así, es más rápido, por ejemplo, tomarse una pastilla. Vamos a pensar que la medicina natural o que con plantas, que eso nos va a llevar más tiempo, vamos a durar más curándonos. No. Mira, es increíble. Yo pongo un ejemplo. Un paciente que viene con mucho dolor
digamos que sea un paciente que tiene artritis reumatoidea, tiene las rodillas infladas, no las puede ni doblar por el dolor, no puede caminar porque le duele. Usted somete a este paciente a un tratamiento de medicina de estilo de vida y coge a otro paciente con las mismas condiciones y lo somete hasta la quimioterapia. Algunos reumatólogos usan la quimioterapia y esteroides y lo somete a los antiinflamatorios, pastillas antiinflamatorias, etc. Y hacemos la comparación, este paciente comiendo cúrcuma, por ejemplo, comiendo jengibre, comiendo plantas. Usted va a eliminar la inflamación que, como habíamos dicho antes, es la causa de la enfermedad de una manera mucho más rápida, con resultados más rápidos a corto y a largo plazo. Ahora, yo siempre les digo al paciente, usted el dolor trate de aliviarlo, ¿verdad? Entonces, continúe con este tratamiento que le tiene este doctor y nos vamos a poner de acuerdo con este reumatólogo para que entonces este paciente trate su dolor, porque es una tragedia humana, el dolor es muy difícil de soportar. Entonces, bueno, vamos a utilizar estos medicamentos por una semana, 2 semanas máximo, y entonces en este tiempo vamos a someterlo a una terapia de medicina del estilo de vida. Yo quisiera hablar y agregar a lo que hemos discutido sobre enfermedades crónicas, que hay una manera muy práctica de revertir enfermedades crónicas. Y aquí estoy incluyendo enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, obesidad, lupus, enfermedad celíaca, enfermedad autoinmune, etcétera, etcétera. Y es precisamente el ayuno prolongado bajo dirección médica. Y repito, bajo dirección estricta médica. Es importantísimo. Hay ayunos ya con evidencia científica y médica de que algunos pacientes que se someten a este tipo de ayunos de agua, se llaman, prolongados de 1 semana, 15 días, 6 semanas, etcétera, y aún más, pueden revertir muy rápidamente enfermedades crónicas. Claro que el paciente tiene que estar preparado, por lo menos 1 mes de anticipación. El paciente va a ser preparado para que ellos puedan entender todo lo necesario en nutrición que tendrán que aplicar, la transformación que tienen que tener en lo que es estilo de vida, caminar, etcétera, etcétera, ser personas activas, dormir bien y todo. De tal manera que cuando terminen el ayuno prolongado, ellos pueden comenzar una vida nueva, sin la diabetes incluso tipo 1, sin la diabetes tipo 2, sin obesidad, dependiendo la extensión del ayuno prolongado de agua. Y también enfermedades como la lupus, por ejemplo, se resuelven mucho más rápidamente. Estos programas son dedicados a pacientes que están calificados para ello. Hay algunos que no pueden soportar más de 1 semana de ayuno, pero para eso se hace una intervención de 1 mes anterior. Pero de todas maneras, eso es como una modalidad nueva que yo quería mencionar. Obviamente las modalidades más prácticas y más sencillas son las modalidades del estilo de vida, como habíamos hablado, la nutrición, la alimentación saludable, el caminar, la educación mental y espiritual de la persona, para estar preparados a toda esta transformación cultural y de estilos de vida, obviamente. Bueno, vamos a agradecerle al doctor Henry Villegas por tan amplia y por tan buena explicación. Con mucho gusto. Yo quiero incitarlos e invitarlos a que todos nos unamos y que ustedes consideren su membresía con Sonate, que contribuyan con Sonate, porque ellos están haciendo un trabajo espectacular, que yo creo que es la solución del mundo y la solución de la sostenibilidad del ambiente. También quiero invitarlos que consideren la membresía con la Asociación Costarricense de Medicina Estilo de Vida, que es un grupo ya global por todo el mundo, con un movimiento de mucha fuerza a nivel de salud y a nivel agroecológica y a nivel de la industria alimentaria. Y queremos invitarlos también para que ustedes consideren unirse a todos los movimientos a nivel de la comunidad
Pero no solo eso, sino que también invitar a sus diputados, aquellos que tienen poder político, poder económico, que cooperen con todas estas buenas ideas para hacer programas a nivel de videos, por ejemplo, a nivel de sistemas en donde la gente pueda venir a obtener información, educación sobre cocina saludable, sobre el ambiente saludable, etcétera. Y que podamos apoyar programas como estos para que los niños puedan aprender de salud ambiental, que puedan aprender de salud humana, de salud de los suelos, que puedan aprender de agricultura orgánica. Entonces, por eso yo quiero invitarlos que también, ahora que estamos en campaña política, para que los políticos consideren proyectos de ley para reformar todos los asuntos de agrocultura, por ejemplo, agroecología, en donde haya más recursos para los agricultores, más apoyos para aquel que está produciendo lo que nosotros necesitamos y que resuelva los problemas de salud. También que apoyen los planes de salud, que incorporen todos estos conocimientos de medicina del estilo de vida para disminuir el presupuesto de salud. Y obviamente educar a los médicos para que llevemos un mensaje más positivo y un mensaje más efectivo a aquellos pacientes que sufren y que tienen enfermedades crónicas y que ahora tienen opciones que son efectivas y que son totalmente más baratas y más accesibles cuando la gente realmente quiere transformarse, tanto profesionales en salud como profesionales en agroecología, que quieran producir estos alimentos que la gente necesita. Muchas gracias.